Nos volvemos a encontrar, queridos hermanos, por estos medios del internet y de la nueva tecnología, tratando ciertamente de reflexionar en el Evangelio, en las páginas que domingo a domingo la Iglesia nos presenta, y sobre todo con la finalidad de que muchos puedan tener alguna noticia, ¿verdad? Sobre todo en tiempos de pandemia, que ha quedado a veces tan restringido el cupo en los templos y mucha gente pues anda buscando también alimentarse de alguna manera. Bien, hoy entramos ya casi en el final del año litúrgico, oiga usted, del año litúrgico, celebrando ya la semana 33ª, es decir, la semana número 33 del tiempo ordinario, y es propiamente ya los finales de toda la enseñanza que nos ha venido dando el Evangelio de San Marcos, siendo hoy el domingo 14 del año 2021, y continuando con la reflexión. Hace 8 días estábamos en el capítulo 12, ¿verdad? Y hoy se nos presenta el capítulo 13 del Evangelio de San Marcos. Ya casi son los finales del escrito mismo de San Marcos. Y recapitulando, diría yo, toda la enseñanza que el Señor fue dando, hoy nos manifiesta no una discusión con los escribas o con los fariseos, como en otros domingos lo hemos reflexionado, ni hablándole a las multitudes en general, sino hablándole directamente, oiga usted este detalle, a los discípulos, es decir, aquellos que han creído y tienen a Jesús por maestro. Por lo tanto, vamos a escuchar una enseñanza del maestro. Y yo diría que la enseñanza de este domingo es como los principios de discernimiento que manifiestan al mismo tiempo la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría, y que nos hablará incluso de un conocimiento universal, decimos católico. Eso es básico, que no lo olvidemos, ni lo dejemos así como que no me di cuenta, ¿no? Sino al contrario, deténgase y dése cuenta. Cuando el Evangelio dice Jesús dijo a sus discípulos, entonces vamos a escuchar a Jesús maestro. El Evangelio de San Marcos ha venido presentando una preocupación que estaba sin lugar a dudas en el corazón de Jesús para enseñar, preparar a sus discípulos, y por lo mismo irles comunicando incluso las cosas secretas de Dios. Hablar de la vida del hombre en la tierra y de las normas a la luz de los mandamientos, como lo escuchábamos hace 2 y 3 domingos atrás, y al mismo tiempo como alargando una mirada en la fe hasta los últimos tiempos de la existencia humana, es decir, cuál es el programa general de la vida del hombre en el mundo y qué esperaría, ¿verdad? No solamente en sus postrimerías, sino qué esperaría, ¿verdad?, al final de su vida. ¿Qué sentido tiene su vida? ¿A dónde caminaremos después de este mundo? Cuando hayamos muerto, decimos, y cuando entendemos a la vez que el espíritu humano no muere, sino que fue creado incluso para participar del descanso de Dios eternamente. El Shabbat hebreo, que es toda una riqueza de lenguaje, ¿verdad?, del sábado glorioso, donde ya no habrá ocaso y que será siempre el día, siempre día eterno y el hoy presente de Dios. Bueno, pues en esa intención podríamos ubicar el texto de este capítulo 13 a partir del verso 24,
retomando un poquito lo que dice desde el principio, cómo el Señor les fue hablando de las grandes señales que hay en la humanidad y cómo irnos preparando para el fin de nuestra vida terrena y el principio de la vida eterna. O sea que es un tema sumamente delicado, importante, al que hay que ponerle verdaderamente atención, porque si no hubiese una trascendencia, ¿de qué serviría, verdad, sobrellevar las tribulaciones de la vida diaria? Tribulaciones de todos los órdenes, donde la gente a veces entra en angustia y en desesperación, donde pierde incluso esperanzas. Vemos a muchos jóvenes, por ejemplo, que eso es muy doloroso, salir de sus casas porque en su casa no hay una realización, falta el padre o no está la mamá atenta, ¿verdad? Están otros parientes ahí, pero no hay un quehacer formal, una disciplina, una reglamentación del tiempo de nuestro día a día. Y eso definitivamente ha hecho que muchos pierdan también la esperanza. Y dentro de la problemática social encontramos las carencias, las economías fallidas, encontramos los peligros, encontramos hoy las amenazas y la inseguridad de la delincuencia, del robo, etcétera, ¿no? Y encontramos incluso la amenaza que hoy padecemos con la pandemia, en donde hoy estamos y dentro de 4 o 5 días es posible que ya no estemos aquí, ¿verdad? Que la pandemia haya acabado con nosotros. La gente vive esos temores y esas inseguridades, aunque a veces se sobreponen, como lo decíamos en el tiempo, ¿verdad?, en que celebrábamos a los fieles difuntos. El mexicano, sobre todo en su aspecto sentimental, muchas veces, ¿verdad?, emotivo, tiene temor a la muerte y sin embargo la enfrenta y hasta se quiere burlar de la muerte o hacer muchos chistes, ¿verdad?, para aminorar un poco la gravedad de aquello que incluso le causa temor en su vida interior, en su vida diaria. Bueno, pues hoy el Señor nos habla sobre un discernimiento fundamental, sobre todo para esos momentos tan difíciles. Nuestro Señor Jesucristo, hablándole a sus discípulos sobre las tribulaciones de la vida, presenta como ese momento en el que habremos de terminar también en nuestra vida terrena. Pero no solamente nos habla del fin de la vida terrena, sino del fin de toda nuestra vida. No porque la vida tenga un límite final, sino porque qué finalidad tiene la vida. El valor, el sentido, la dirección, la trascendencia, decimos en pocas palabras, sobre nuestra vida. Bien, pues nos dice la lección de Jesús el Maestro: cuando lleguen aquellos días después de la gran tribulación, habla de la tribulación de la vida diaria, hermanos, no de que venga algo catastrófico, ¿verdad? Porque ante estas palabras han surgido a lo largo de los siglos los profetas catastróficos, de los cuales ya los denunciaba San Juan 23, ¿verdad? Y lo ha repetido incluso el Papa Francisco, de mucha gente que está esperando como señales catastróficas, ¿verdad?, del fin del mundo, o como incluso muchos hermanos separados, ¿verdad?, hablan del fin del mundo, ¿no? Hay por ahí algunas sectas que te dicen para tal fecha viene el fin del mundo, y bueno, han dado 6, 7, 8 veces el mismo mensaje y nunca ha llegado el famoso fin del mundo como ellos lo piensan, o los días de tinieblas, o los días de no sé cuántas cosas, queridos hermanos, y a veces hacen una mezcolanza, quieren darle interpretaciones a los escritos de Fátima o a las profecías de Daniel, en fin, qué sé yo. Hay un sinfín de profetas, falsos profetas, que anuncian solamente catástrofes,
cuando Dios no es un Dios destructivo de sus criaturas, sino es Cristo Redentor, Cristo Salvador, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que enfocarnos, más que estar pensando en un fin del mundo catastrófico o en una muerte, ¿verdad?, terrorífica. Así dice, pues después de la gran tribulación, de todas estas tribulaciones que ya he mencionado, dice, la luz del sol se apagará. ¿Será que el astro sol se apague? ¿Será que venga como una hecatombe, ¿verdad?, cosmológica, donde todo se haga un bloqueo total? Pues yo creo que no se refiere a eso, sino que cuando se nos apague la luz, cuando cada criatura nace, dice, lo dieron a luz. Y cuando se apague esa luz que conociste el día en que abriste los ojos, después de estar en una vida intrauterina, ¿verdad?, y te dieron a luz, bueno, pues llegará el momento en que, así como tuvimos un nacimiento, llegará el momento en que se nos apague el sol y la luna y las estrellas, ¿verdad? Entonces dice aquí, todo aquello se conmoverá, una nota incluso para los tiempos finales de la humanidad. Pero de inmediato el Señor da una lección extraordinaria, porque dice, entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Oiga, esta misma descripción que nos presenta incluso, ¿verdad?, los otros tres evangelios, como el libro del Apocalipsis, como las mismas profecías de Daniel, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, nos hablan más en un lenguaje oriental, ciertamente que no es tan fácil traducirlo al lenguaje occidental nuestro, diría yo, de México, ¿verdad? Pero nos está hablando de un cuadro, si usted quiere, en aquellas palabras orientales, pues verdaderamente hermoso, ¿no? Ver venir al mismo Dios, Rey del universo, verlo llegar con todo honor, poder y gloria, verlo llegar rodeado de los ángeles y en medio de las nubes del cielo. Es como algo tan majestuoso, ¿verdad?, este lenguaje oriental, que más que darnos miedo, debería de darnos verdaderamente la alegría, el gozo de finalmente contemplar el rostro de Dios. Creo que ahí es traducir esa mentalidad fatalista a una mentalidad positiva y altruista. Ciertamente, ¿verdad?, habría que definir nuestra vida interior ante estas palabras, porque si lo pensamos con la lealtad, la honestidad, la seriedad que eso implica, que cuando venga el Señor al final de los tiempos, el Señor debe de encontrarnos verdaderamente en nuestros puestos de trabajo y de vida de fe y vida activa, de la vida en un pleno desarrollo de amor y de caridad con el prójimo. Pues aquellos que están cumpliendo en sus tareas, pues lo van a ver llegar finalmente, ¿no?, después de tantas tribulaciones, donde ha costado sacrificio, esfuerzo, inversión de tiempo, de inteligencia, de investigación y de todo lo que tiene la vida hasta el presente, en medio de las ciencias, de los grandes descubrimientos, de la misma tecnología. Yo creo que después de todo el esfuerzo y la aplicación de la humanidad, finalmente vemos que todo eso tiene una extraordinaria retribución, diría yo, ¿verdad?, y un llamado extraordinario. Esto es lo que esperábamos. Las almas piadosas, las almas que siempre tienen presente a Dios, dirán finalmente, esto es lo que esperábamos, ¿no? Por eso no nos dio trabajo ofrecer nuestras penas, ¿verdad?, dolores o sacrificios, enfermedades,
guerras, tribulaciones, persecuciones. No nos dio trabajo cumplir nuestras tareas de la vida diaria, ir a nuestros trabajos, atender nuestros hogares, emplearnos, ¿verdad?, en la ciencia o en el campo, ¿verdad?, que es tan maravilloso. No nos dio trabajo ir, ¿verdad?, al servicio de una sociedad, en nuestros negocios, en el mercado, en las cosas prácticas de la vida. No nos dio trabajo, porque confiábamos en el Señor, y después de todo aquello que hemos batallado, pues veremos al Señor. Pero esas palabras anteriores, se apagará la luz del sol y la luna no brillará más. Queridos hermanos, el Señor, ¿verdad?, casi de inmediato nos hablará como buen maestro a base de imágenes. Dice que el Señor enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los 4 puntos cardinales, ¿verdad?, desde las profundidades de la tierra hasta la altura de los cielos, hablándonos de el momento final, ¿verdad?, le llamaríamos la parusía. Aprenda usted ese término bíblico. La parusía es al mismo tiempo un término teológico para hacer referencia cuando el Señor venga de nuevo y venga a nuestro encuentro. Sí, por si usted no lo sabe o no lo recuerda o no lo tiene muy presente en su vida diaria, sepa que así como vino Jesucristo hace 21 siglos en la sencillez de un niño que nace de una mujer, ¿verdad?, y cómo se desarrolla y va creciendo, ¿verdad?, en medio de muchas cosas, como sabemos bien, que sucedieron en la vida de la Sagrada Familia, no solamente de la vida de Jesús, sino de San José y de la Santísima Madre, la Virgen María, y cómo, ¿verdad?, llegó finalmente hasta el altar de la cruz. Pues terrible, ¿verdad?, todo el proceso de cumplir la voluntad del Padre hasta dar la vida por la salvación del género humano. Bueno, nosotros los que creemos nos unimos en esa misma intención, como nos dice el Concilio Vaticano II. También ofreceremos nuestra vida, nuestras obras, ideales y proyectos como si fueran hostias puras, inmaculadas y santas, en un sacerdocio del cual participamos todos para ofrendarnos, ¿verdad?, al Señor. Ya nos diría también la Sagrada Escritura que la ofrenda más agradable para Dios es nuestra vida personal, nuestro corazón, decimos en una palabra más emotiva, nuestro corazón. Bien, esa es la ofrenda más agradable. Y después de pasar todo ese misterio de una cruz, ¿verdad?, en la que el mismo Señor así lo determina o lo llama: toma tu cruz y sígueme. Bueno, cuando nosotros vemos que una persona, por ejemplo, trae una enfermedad grave, incurable, ¿verdad?, una enfermedad que decimos terminal, un cáncer o una enfermedad, ¿verdad?, de una diabetes muy avanzada, por ejemplo, descuidada o maltratada. Cuando vemos que el mismo paso del tiempo ha mermado nuestra vida, ¿verdad?, como lo dijera también el salmista, ¿verdad?, la vida del hombre en promedio es de 70 años, pero el más robusto tal vez llegue a los 80, pero llegaría ya con muchas dificultades y con muchos problemas. Cuando vemos cómo merma nuestra vida, o incluso hoy en día la amenaza de la pandemia, de las muchas enfermedades que se han desatado, o cuando vemos el crimen organizado, la inseguridad en las calles, etcétera, robos, secuestros, en fin, ¿no?, hasta la cobranza de un derecho de piso, dicen ahora los malvados. Pues todo eso, queridos hermanos, cuando veamos todo eso, debemos de estar ya muy alertas, porque pronto vamos a morir. Se apagará el sol para nosotros, la luz. Pero esa expresión, cuando el Señor venga al final de los tiempos, ni la luz del sol, ni de la luna, ni las estrellas, ni de los astros más luminosos, porque hay
astros en el universo, ¿verdad? Mucho más grandes que nuestro sol. Pues todo eso es casi oscuro ante la luz de Dios. Ante la luz de Dios, aquello no brilla. Ante la luz primera, que como dice el libro del Génesis, ¿verdad? Dios hizo la luz y dijo, hágase la luz. Y esta luz es la luz de Dios, porque el primer día de la creación no estaban hechos ni el sol, ni la luna, ni los planetas, ni las estrellas, ni las constelaciones. Nos habla de la luz, una luz diferente, la luz de Dios. Esa luz, cuando el Señor venga de nuevo, opacará de tal manera el sol y la luna y todo, porque no hay luz más que brillante ni más grandiosa que la luz de Dios, que es la luz de donde emana por su misma naturaleza de amor el orden de todas las cosas y el sostenimiento incluso de la creación entera, pero de una manera especial, amorosa, cariñosa, bondadosa. Es la luz de Dios que nos sostiene en la misma existencia, diría yo. Bueno, pues el Señor mandará que se congreguen todos al final de los tiempos. Pero cuando veas tu vida mermar, sabes que ya se aproxima también, ¿no? No podemos hacer proyectos, ¿verdad? Si un promedio de vida es de 70, 80 años para el más robusto, pero ahora imagínense los que nacen enfermos, ¿no? Los que mueren desde temprana edad, como lo vemos ahorita con los niños de cáncer que no tienen ni medicinas, oiga usted, ¿verdad? Pues cuando veas todas estas señales, aprende que se aproxima un día terrible y lleno de angustia. Bueno, sin embargo, el Señor es altruista, nos da buen ánimo. Dice, entiendan todo eso con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Queridos hermanos, cuando vemos que el follaje de la planta, del árbol, ¿verdad? Se expande, se extiende, y cuando empieza a dar sus flores y sus frutos, pronto viene la cosecha. En el pueblo de Israel, este es un lenguaje fuerte, el tiempo de la cosecha, sobre todo de la primera cosecha del año. Le llamaban las primicias, donde se hacía una gran selección para darle incluso a los pobres en la gran fiesta de la Pascua o de las tiendas o de las primicias, cuando se presentaba la ofrenda maravillosa al templo, cuando se hacía una fiesta y se congregaban incluso todos los nacidos en Israel, venían incluso de lugares lejanos donde ellos se encontraran, venían a la gran fiesta. Bueno, ya viene la cosecha y por lo tanto viene el tiempo de la alegría. Vean ustedes cómo en lugar de ser algo catastrófico, el Señor nos da un sentido positivo, entusiasta, ¿verdad? Cuando ustedes vean todas esas señales, ¿verdad? Un término, diría yo, en el tiempo y en la historia, bueno, pues entonces sepan que muy pronto viene la gran cosecha. Los que sembraron con Cristo, tal vez como dice también la Escritura, los que siembran entre lágrimas, cantando cosecharán. La santa alegría de ver venir a aquellos que vienen, ¿verdad?, con la cosecha, con las gavillas llenas de buenos frutos, porque han trabajado, han sembrado y han cosechado. Pues la cosecha, cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes empiezan a alegrarse porque saben que el verano ya está cerca. Pues así también cuando vean ustedes que suceden todas esas cosas, sepan que el fin ya está cerca, ya está a la puerta, como diciendo, no te distraigas, sé prudente, entiende la sabiduría de la vida, entiende los tiempos de tu vida. No caigas en la necedad ni en la obsesión de aquellos que gritan como los que no tienen Dios, los que no tienen esperanza,
los que quieren incluso aferrarse a las cosas materiales, porque piensan que en ellas está su salvación. Aquellos que incluso, ¿verdad?, viven solamente para las riquezas del mundo y finalmente de nada sirven cuando llega el final de la vida, hermanos. En verdad que no pasará esta generación, dice el Señor, sin que todo esto se cumpla. Pues sí, viene una generación y terminará, y viene otra generación y otra generación, y la vida continúa, hermanos, ¿verdad? Pero cada generación debemos de entender la sabiduría y la prudencia de Dios, y que al final de los tiempos, lo que verdaderamente nos abrirá la vida eterna son las buenas obras, las obras hechas con amor, en la fe y en la esperanza de que finalmente viene la gran cosecha. Bien, podrán dejar de existir el cielo y la tierra, dice el Señor, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. ¿Cuándo vendrá el fin del mundo? Esta es la gran pregunta que se ha discutido, y muchos, incluso atrevidos y en osadía, quieren interpretar los tiempos de la Escritura, los tiempos de del cosmos, o de esto, del otro, que si viene un asteroide que se acaba con nosotros. Bueno, siempre hay profetas catastróficos, repito, pero nuestro Señor Jesucristo dice algo que es profundamente sabio: nadie conoce el día ni la hora, ni el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él mismo, que siendo Dios es verdadero hombre, es verdadero Dios, pero es verdadero hombre, y como hombre que es, tampoco lo sabe, ni los ángeles del cielo dicen, sino solamente mi Padre que está en los cielos. Queridos hermanos, qué bueno que no lo sabemos. Usted trate de entender, ¿verdad?, a alguien que estuviera sentenciado a muerte, como lo podemos tal vez ver en muchos enfermos incurables, que hoy incluso absurdamente le dicen: ¿qué te parece si te damos una muerte asistida? Para no llamarle ya eutanasia, para no decir que es un quitarse la vida a sí mismos, como si pudiera uno disponer de su propia vida. De la vida nadie puede disponer, hermanos. La vida viene de Dios y es de Dios, y de la vida tendremos que darle cuentas a Dios. No le tengas miedo a morir, no le tengas miedo al dolor ni al sufrimiento, porque en esta misma vida puedes adelantar una gran purificación, que de no ser así, ¿cuánto tiempo estaríamos en un purgatorio? O si renegamos definitivamente, como el mismo Luzbel, pues con una condenación eterna, hermanos. Eso es lo que nos está advirtiendo la lección suprema de infinita sabiduría. Qué bueno que no sé cuándo voy a morir, ni me lo digan. Y cuando un médico le dice: oiga, a usted le queda poco tiempo de vida, hombre, pues acaba hasta con las defensas, deprime más al enfermo. No es que hay que decírselo, bueno, el Señor nos lo está diciendo. El Señor nos está diciendo que debemos de estar siempre listos, siempre preparados, con la maleta lista para salir de viaje, hermanos, y no quedarnos como un tonto, ¿verdad?, viendo al cielo, o con una falsa esperanza, porque hay muchos que esgrimen la fe y llevan a falsas esperanzas, ¿no? Que rezando esto, que haciendo lo otro, que, bueno, no sé, hasta la bruja, ¿verdad?, y el hechicero piensan que pueden dominar la vida. Queridos hermanos, qué error tan grande. El diablo los vacila, ¿verdad?, como el culto a la muerte, que si me hago amigo de la muerte no me van a matar, dice el delincuente, ¿verdad?, o el narcotraficante que lleva colgada un esqueleto humano en metal o qué sé yo. Queridos hermanos, salgamos de tanta ignorancia, de tanta fantasía e incluso de tanta idolatría, porque el demonio sí se aprovecha de eso. Hazle caso al Señor día a día, por la señal de la Santa Cruz, ¿verdad? Te encomiendo este día, Señor, y si este fuera el último día de mi vida, ¿verdad?, perdóname, ¿verdad?, redime mis pecados, ¿verdad?, mis culpas. Pero el Señor nos diría que en tiempo ordinario
corre al confesionario, aliméntate del altar y del cuerpo de Cristo, vive la caridad, no pierdas el tiempo, la vida es breve como una flor que en la mañana como botón despunta, llena de rocío y en la noche ya no aparece. Son breves horas, diríamos así, ante la eternidad de Dios, que debemos de aprovechar. Anda, ve rápido, hacer la caridad, hacer las obras de misericordia, vete a ganar la vida eterna y no estés solamente perdiendo el tiempo hoy, queridos hermanos, sin estudio, con una escuela deprimente, con muchas adversidades, queremos ser muy listos ahora, ¿no? Y somos más tontos que los de ayer, porque hoy no sabemos ya ni escribir, ni hablar, ni comunicarnos, ni nada. Puras majaderías, bajeza, bueno, ahora lo vemos hasta en los tribunales, ya lo habrá usted visto y notado. Cuando la bajeza nos alcanza, descubre nuestra ignorancia y nuestra torpeza, en donde quedamos, perdónenme la expresión, en la estupidez, entre las cosas más bajas y feas. Prepare mejor su vida, vaya con entusiasmo, porque el Señor viene de nuevo. Aquel mismo que nació en el portal de Belén, viene al final de los tiempos, con todo honor, poder y gloria, repito, en su trono de gloria, y vendrá para juzgar a vivos y muertos, unos a la vida eterna y otros al castigo eterno. Veamos, ¿verdad?, la primera lectura, ¿verdad?, que es precisamente de las profecías de Daniel en el Antiguo Testamento y que nos habla, ¿verdad?, incluso del arcángel Miguel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que defiende al pueblo de Dios. Será aquel un tiempo tal vez de angustia como no lo hubo desde el principio del mundo. Entonces se salvará tu pueblo. Ahí está lo positivo, se salvará. Todos aquellos que están escritos en el libro, esos se salvarán. Vea usted si su nombre está escrito en el libro de la vida o en el libro de los muertos. Muchos de los que duermen en el polvo despertarán, unos para la vida eterna y otros para el eterno castigo. Queridos hermanos, no alarguemos más, creo que el mensaje es claro: prepararnos y estar siempre listos cuando Dios quiera. Y qué bueno que no sabemos cuándo, pero debemos de estar siempre listos. Si supiéramos el día de nuestra muerte, entraríamos tal vez en depresión, en angustias, en muchas cosas, ¿verdad?, que no vienen al caso. Ni quiere Dios tampoco movernos ni por amenazas, ni tampoco por castigos, sino nos invita a crecer en el amor, en la fe, en la esperanza y en las buenas obras. La Santísima Virgen María nos acompañe para aprender incluso de ella misma y del Señor San José, ¿verdad?, estas lecciones de sabiduría, lecciones supremas. Discierne los signos de los tiempos y no te quedes en la ignorancia. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una vez más, dele like, suscríbase si nos ve de paso, toque la campana y cuando usted nos da el like, se puede compartir. Sea usted catequista desde su tablet, su celular o su computadora para compartir este mensaje sencillo. El Señor les bendiga. Nos veremos el próximo domingo ya para la fiesta de Cristo Rey, ¿verdad?, y Rey del universo.